El doctor Germán Morales Zúñiga es biólogo de la Universidad del Valle, tiene una maestría en ecología y también en administración de empresas. Posee un doctorado en desarrollo sostenible y actualmente es profesor titular del programa de administración dual con énfasis en turismo. Además, es miembro del grupo de investigación de ciencias administrativas de la JICAT en la línea de gestión del turismo y director de la Escuela de Turismo de la Universidad Autónoma de Occidente en Cali, Colombia. El doctor Germán, pues, es quien representa ese gran equipo que acompaña a la Universidad Central del Este también en otros proyectos, orientándonos en el campo de la investigación turística, que en la República Dominicana necesitamos tanto de ello, el poder comenzar a explorar sobre esos temas tan importantes que desarrolla tanto el campo turístico como en el ámbito social en general y cómo el turismo impacta tanto a la economía, la sociedad en general, la responsabilidad social y sobre todo el tema que hoy nos atañe a cada uno de nosotros, que es la sostenibilidad. Sin más preámbulos, pues le dejo el escenario al doctor Germán para que comparta con nosotros la importancia de la sostenibilidad en las empresas turísticas. Las preguntas las vamos a dejar para el final y cualquier comentario que quieran realizar, pues pueden utilizar el chat. Así que muchas gracias y atentos para que disfrutemos de este manjar de conocimiento. Muchas gracias, Karin, muchísimas gracias a ti, muchas gracias a la Universidad Central del Este por esta invitación. Es para nosotros muy importante, como lo hemos venido haciendo ya desde hace algunos años, que hemos venido articulándonos, pues tanto con ustedes como con otras universidades que nos hemos acercado para construir pues este ejercicio, lo que hemos llamado como esta red latinoamericana de pensamiento y de investigación en turismo, en lo cual hemos venido pues como creciendo y trabajando de una manera muy positiva, diría yo, por el desarrollo de los destinos. Gracias por la presentación, gracias pues como por la antesala. Pues sí, vamos a iniciar a hablar sobre este tema. Espero que los y las asistentes pues lo encuentren interesante. Voy a empezar hablando, listo, voy a empezar hablando ¿ustedes están viendo bien las diapositivas? ¿Se me escucha bien? ¿No hay ningún inconveniente? Se escucha perfectamente y Y se ve están todo bien. bien. Listo, perfecto. Bueno, miren, yo voy a empezar con una historia que me parece importante para que entiendan un poco como el antecedente de lo que nosotros venimos haciendo en la Universidad Autónoma de Occidente, en Cali, en el departamento del Valle del Cauca, en Colombia. Pues en principio, nosotros somos una universidad acreditada en alta calidad institucional, pues de nuestro Ministerio de Educación. Además también tenemos pues una certificación de calidad internacional. Y nosotros en la Universidad Autónoma de Occidente pues hemos hecho una apuesta real por el tema de la sostenibilidad en toda la extensión de la palabra. Nosotros hace un poco más de una década decidimos en la Universidad Autónoma de Occidente que ese factor diferenciador en la universidad iba a ser el tema de la sostenibilidad. Hoy la sostenibilidad es la columna vertebral de todo lo que hacemos en la Universidad Autónoma de Occidente. Nosotros tenemos un plan de desarrollo en estos momentos en la Universidad Autónoma de Occidente que se llama igual como se llaman los ODS. Los ODS se llaman Naciones Unidas 2030, es el plan de las Naciones Unidas 2030, que son los Objetivos del Desarrollo Sostenible. El plan de desarrollo nuestro se llama Autónoma 2030 y los ODS, los Objetivos del Desarrollo Sostenible, son los pilares sobre los cuales nosotros nos movemos al interior de la universidad, nos movemos y todo lo que hacemos en la universidad tiene que ver con este tema de los ODS y el desarrollo sostenible.
Somos la universidad número 1 en sostenibilidad en Colombia. El campus que nosotros tenemos en la universidad es un campus certificado como campus sostenible. ¿Quién certificó ese campus? El Green Metric. El Green Metric es una institución que está ubicada en Indonesia y que hoy mide 956 universidades en el mundo. Estamos inscritas en el Green Metric. Hay una buena cantidad de universidades de Colombia y de Latinoamérica inscritas en el Green Metric. Ellos lo que hacen es indicadores de sostenibilidad, que es tan sostenible es el campus y las acciones de una universidad. Tengo que decir que hace 8 años o 9 años, cuando nosotros decidimos entrar a este indicador, pues nosotros estábamos como en el puesto 500, algo así, a nivel del mundo. Éramos como la universidad 100, creo, en Latinoamérica, y éramos como la 20 en Colombia, y hoy somos la número 1 de Colombia, somos la número 2 de Latinoamérica, y ya vamos como en el puesto 40 a nivel del mundo, o sea, en 956 universidades. No ha sido fácil porque nos ha tocado que hacer una inversión significativa en la infraestructura de la universidad, en los jardines ecológicos que tenemos, en producir alimentos en unas huertas que tenemos para las cafeterías. Nosotros tenemos nuestro propio sistema de acueducto al interior de la universidad. Nosotros potabilizamos el agua, la limpiamos en una planta de tratamiento de aguas residuales. Bueno, tenemos paneles solares, todos los techos de la universidad son paneles solares, tenemos más energías limpias, y estamos haciendo un trabajo social muy importante de articulación con el territorio y con la región. Eso para que entendamos un poco, pues, que somos una universidad comprometidas con este tema de la sostenibilidad, y que en Colombia, pues, eso es muy importante. Todo ese proyecto de la sostenibilidad en la universidad, pues, está soportado además en un instituto que tenemos al interior de la universidad, que es el Instituto de Estudios para la Sostenibilidad, donde además tenemos un doctorado en regiones sostenibles, donde venimos trabajando articuladamente entre la escuela y el instituto en nuestra línea de turismo sostenible. Para entrar en materia, digamos, y quiero hacer también un anuncio aquí, las fotografías que van a ver a lo largo de toda la presentación son cortesía del maestro Armando Rojas, un gran fotógrafo docente de nuestra Universidad Autónoma de Occidente, porque van a ver fotografías tal vez muy bonitas de todos los lugares donde nosotros trabajamos. Y pues arranco con esta imagen de nuestra ave nacional, que es el cóndor de los Andes. Y quiero empezar diciendo un poco que esta apuesta por el turismo sostenible, cómo se dio. Y quiero empezar primero ligando dos palabras, es decir, nosotros normalmente hablamos de turismo sostenible, ¿ya? Pero resulta que para llegar a ese concepto de turismo sostenible, pues hemos tenido que pasar por un proceso histórico. Voy a contar una historia corta, lo más resumida posible, de cómo llegamos a ese ejercicio de incorporar elementos de lo que llamamos sostenibilidad en el turismo. De hecho, y lo que llamamos desarrollo sostenible, cómo lo incorporamos al turismo para que el turismo sea una herramienta o un instrumento de desarrollo sostenible. Nosotros incluso ahora en la Universidad Autónoma de Occidente hemos estado trabajando una nueva propuesta que hemos denominado el modelo multidimensional del bienestar territorial, como una evolución, digamos, de lo que llamamos el desarrollo sostenible, pero voy a hablar primero de eso. Entonces, ¿qué es lo que lo primero que vamos a definir es este concepto de sostenibilidad? ¿De dónde viene? Este concepto de sostenibilidad incorporado, digamos, al turismo viene de ese concepto del desarrollo sostenible o sustentable, y no me voy a detener digamos, como a seguir incorporando esa discusión bizantina que solo ocurre en Latinoamérica, ya al respecto de si es sustentable o es sostenible. Siempre me hacen esa pregunta en todos los foros y en todos los lugares, que si es sostenible o es sustentable. Digamos que si nos pegamos a lo que dice las Naciones Unidas, el PNUMA, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el concepto es desarrollo sostenible. En inglés podría ser sustentable.
Ahí hay una historia pues alrededor de que tal vez tuvimos un problema de traducción, porque ese problema no ocurre, digamos, en otras latitudes, y hay gente que defiende ambas tesis. Entonces, yo siempre he dicho que el problema no es de sustantivo, sino de verbo. Sí, yo siempre le digo a la gente, mire, crean algo sostenible o sustentable, pero haga algo por el planeta. O sea, finalmente matricúlese en una de las corrientes, pero haga algo por el planeta, haga algo por las comunidades, y no nos quedemos en la discusión bizantina si el concepto es sustentable o sostenible. Yo obviamente voy a hablar aquí de desarrollo sostenible, porque el concepto de las Naciones Unidas y de los ODS, que es donde se fundamenta todo eso, es el concepto de la sostenibilidad. Entonces, para iniciar ahí, lo primero que uno se pregunta es de dónde viene este concepto o de dónde viene este proceso. Y vamos a volver más o menos 50 años, sí, tal vez 50 años, y vamos a hablar de unos temas que históricamente son importantes. Esta historia, como para ponerla sobre la mesa, inicia por allá en el año de 1968. Estas dos personas que ustedes ven ahí, Aurelio Pesci y Alexander Kim, que estaban trabajando en Italia, en Roma, ¿sí? Hacen un ejercicio inicial alrededor de empezar a tratar de calcular, de qué tamaño podía ser la población humana versus los recursos que habían disponibles en el planeta Tierra, y hacen un ejercicio matemático con el cual terminan demostrando que muchos de los recursos que hay en la Tierra no son ilimitados, sino que son limitados. Y que si la población humana seguía con ese nivel de crecimiento, ¿ya? Íbamos a tener un punto de inflexión, que ya lo estamos viviendo, en el cual los recursos, que hoy llamamos servicios ecosistémicos, los recursos no iban a alcanzar y que la población pues entraba en un riesgo de supervivencia. Es decir, no hay, como dice una canción por ahí, no hay cama para tanta gente, ¿ya? En el planeta, y los recursos no son ilimitados. Es decir, si no moderamos la manera como producimos y como consumimos, en 50 o 60 años, que es lo que ya pasó, vamos a estar en riesgo. El planeta se puede calentar, todo eso. Pero como ellos no eran expertos en eso, entonces ellos llamaron a esta mujer, a Donella Meadows, que trabajaba en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en Boston, ¿ya? Y empiezan a conversar sobre esa preocupación que ellos tienen, y empiezan a llamar a otros investigadores, a otros intelectuales, a otros políticos, a otros artistas y demás, y conforman lo que se conoce como el Club de Roma. Y el Club de Roma empieza a trabajar, a tratar de generar conciencia en la sociedad mundial, una conciencia en la sociedad mundial de que esto realmente era un problema y que proyectémonos al futuro, porque si seguimos con este modelo capitalista que está depredando, que está concentrando, que está privatizando el conocimiento, los recursos y demás, si seguimos con ese modelo de esa manera, entonces vamos a tener dificultades en el futuro. Pero esta mujer con su equipo escribe en ese libro que ustedes ven la portada ahí, Los límites del crecimiento. Entonces ella, a través de un algoritmo matemático de crecimiento poblacional y de capacidad de la Tierra y del planeta de soportar seres humanos, y mirando el crecimiento exponencial que tenía la población, entonces escriben este libro que se conoce como Los límites del crecimiento. Lo publican, digamos, en la primera alerta mundial de la necesidad que teníamos como seres humanos, como sociedades del planeta, que había que hacer un alto en el camino y había que empezar a tratar de tener una sociedad que tuviera un compromiso ambiental más importante. Es decir, que nos comprometiéramos con la naturaleza y que nos comprometiéramos con empezar a construir, perdón, colectivamente empezáramos a construir un modelo económico
no fundamentado en depredar y destruir la naturaleza para acumular excedentes y capital, sino que empezáramos a hablar de temas como por ejemplo la economía ambiental y demás. Y de esa manera, cuando se lanza el libro se lanza y este Club de Roma empieza a convencer a las naciones del mundo y entonces decidimos como humanidad, como países, vamos a reunirnos en Estocolmo, en ese año de 1972, a la luz de ese libro, ¿ya? Y vamos a hacer la Cumbre de la Tierra de Estocolmo de 1972. Entonces nace ese primer momento de esta visión ambiental del planeta, como fue la Cumbre de Estocolmo. Y finalmente en la Cumbre de Estocolmo, que es la Cumbre de la Tierra de 1972, se introduce en la agenda política mundial la dimensión ambiental. De hecho, gran parte del desarrollo de legislación ambiental de nuestros países es posterior a la Cumbre de la Tierra. De hecho, uno de los primeros soportes, digamos, de legislación ambiental importante que nosotros tenemos en Colombia es posterior a esto, es de 1974 y es posible que en muchos de los países latinoamericanos también haya sido ahí. Entonces, empezamos a partir de 1972, dejamos un compromiso, pero además también lanzamos un compromiso y es que la Cumbre de la Tierra se va a hacer cada 20 años. Entonces se trazan unas metas en Estocolmo 1972 y se dice, nos vemos en 1992. Nos vemos en 1992, ¿en dónde? En uno de los países megadiversos del mundo. ¿Cuál? Brasil. Entonces, para 1992 nos vamos a encontrar en Río de Janeiro y haremos Río 1992. Pero antes de Río, ¿qué vamos a hacer en esos 20 años? Entonces, miren, este fue el afiche pues de Estocolmo 1972. Miren lo que dice, tenemos un solo planeta, o sea, hay un solo planeta, por lo tanto hay una sola oportunidad de conservarlo, porque no es como en esas películas pues que a veces vemos, que es que cuando se acabemos con la Tierra nos vamos a montar en una nave y nos vamos a ir a Marte o nos vamos a ir a otro planeta. No, este es el único planeta que tenemos y la única oportunidad que tenemos de sobrevivir es si cuidamos la casa, es si cuidamos el planeta. Entonces, posterior, Estocolmo entonces fue muy importante por esa visión, digamos, que le dio, esa visión de la política internacional alrededor de los temas ambientales. En Estocolmo se trabajó en 3 comités. Y miren que esto es bien interesante porque ya desde Estocolmo 1972 es que se empieza a decir, este proyecto político de desarrollo ambiental en el mundo, ¿cómo se va a desarrollar? Y entonces se llega a la conclusión que se debe trabajar en ese momento desde 3 comités, hoy eso se llama desde 3 dimensiones, intervenir desde 3 dimensiones. Entonces, primero, sobre la base de las necesidades sociales y culturales de planificar la protección ambiental. Entonces, el primer comité trabajaba los temas sociales y culturales. El segundo comité sobre los recursos naturales. En ese momento hablábamos de recursos naturales. Hoy no estamos hablando de recursos naturales. Hoy hablamos de servicios ecosistémicos, hoy hablamos de del patrimonio natural. Antes teníamos esa visión muy económica y productivista, digamos, sobre la naturaleza. Entonces la naturaleza era un recurso que estaba a nuestro servicio. Entonces se hablaba de recursos naturales. Hoy ya no hablamos tanto de recursos naturales, sino que estamos hablando de los servicios ecosistémicos que nos provee la naturaleza y su biodiversidad. Entonces ahí está la dimensión ambiental, el comité que trabajaba los temas ambientales enfocados particularmente a la biodiversidad mundial y a la naturaleza. Y el tercero sobre los medios a emplear internacionalmente para luchar contra la contaminación. Es decir, cómo nos íbamos a unir como países, como humanidad, para afrontar algo que se venía volviendo creciente y es que después pues, de lo que fue la revolución industrial y que nos mecanizamos y que aparecen las chimeneas y el desarrollo industrial en el mundo y ponemos y digamos implementamos en el mundo este ejercicio del capitalismo, pero además también de la revolución verde,
se disparó automáticamente el tema de la contaminación, el tema de la polución, el tema de los efectos, y empezamos ya a hablar incluso del efecto invernadero y demás. ¿Cómo íbamos a enfrentar eso? Protocolos y tratados internacionales que nos permitieran. Finalmente, entonces, como conclusión, la humanidad acepta una visión más ecológica del mundo, una visión mucho más ambiental, es decir, de verdad hay una preocupación sobre el planeta, sobre lo que le está pasando a la naturaleza y sobre los informes. Entonces, posterior a eso, posterior a Estocolmo 1972, y después de estos tres personajes que lideraron el Club de Roma, que sigue siendo pues un hito, digamos, en la historia y que trabaja muy fuerte estos temas, entonces aparece sobre el escenario una mujer que ha sido muy importante para el concepto del desarrollo sostenible, que es la señora Brundtland. Ya la señora Brundtland, que era la primera ministra de Noruega, ¿ya? Y esta señora, digamos, es una mujer muy interesante, digamos, es una mujer que tiene una visión, por llamarlo de alguna manera, más humana del desarrollo y se pega, digamos, y toma como base esto que acaban de decir del Club de Roma, esto que acaba de decir Estocolmo, y empieza a trabajar a decir, sí, es cierto, nosotros necesitamos necesitamos tener un modelo de producción en el mundo que respete a la naturaleza, que no la deprede, que no la destruya, que no acabe con el agua, que no haya que contaminar el agua, digamos, para poder producir, que no haya que cortar el bosque para poder producir, que no haya que acabar con la naturaleza para poder ser productivo, sino que pueda haber un modelo que conjugue la producción y la conservación. Y entonces ella lanzó este documento, que es el documento famoso, pues, que se llama Nuestro Futuro Común. Un documento que ella hizo en conjunto con la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas, que se lanzó en el año de 1987, y un documento en el cual la señora Brundtland nos hace un llamado de atención y hace una aproximación a ese modelo sin llamarlo desarrollo sostenible, pero digamos genera una serie de elementos que lo pueden poner a pensar a uno en que si Estocolmo dio ya unas bases de que había que trabajar en la dimensión social, social, cultural, ambiental, ¿sí? Ya con el informe Brundtland uno empieza a entender que definitivamente había que empezar a construir un modelo diferente porque definitivamente los impactos y los efectos de estos modelos productivos había que generar un modelo alternativo. Y en 1987 pues nos llega a esto. Entonces pasa después del 87, pues llegamos entonces nuevamente, pasan 20 años después de la primera cumbre de la Tierra de Estocolmo de 1972 y llega esta cumbre de la Tierra que digamos es muy importante, la cumbre de la Tierra de 1992 de Río de Janeiro, que es además muy importante por, digamos, un par de hechos que me parece que son trascendentales. Aparte, pues, voy a decirlo yo aquí, pues, a manera de nosotros como país, aparte de la significancia y la importancia que tuvo para nosotros, para Colombia, cuando digo nosotros es nuestro país, Colombia, y es que nosotros fuimos a la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro de 1992 sin tener una ley general de biodiversidad, sin tener una ley general de medio ambiente, no teníamos Ministerio del Medio Ambiente en esa fecha, y parte de lo que pasó después de esta Cumbre de la Tierra, al menos para el caso colombiano, es que después de eso nosotros creamos el Ministerio del Medio Ambiente, creamos la Ley General de la Biodiversidad y nos dimos cuenta en esa cumbre también que no teníamos un proyecto de turismo sostenible, digamos, para el país y creamos la Ley General del Turismo de Colombia, donde hay un capítulo dedicado al turismo sostenible. Pero entonces, en esta cumbre de la Tierra ocurren hechos que me parecen muy importantes. El primero de ellos es, se crea la famosa Agenda 21, que me parece que es un documento bien interesante, todos los documentos los pueden conseguir en Internet. La Agenda 21 y se empiezan a implementar las Agendas 21 locales, Agendas 21 son ejercicios de participación ciudadana alrededor de la conservación de la biodiversidad y de la conservación, digamos, de las localidades, de los territorios y del planeta. Es decir, es una agenda
es un tratado vinculante internacional que da todo el marco para permitir la participación de la sociedad en la conservación de la naturaleza y de la biodiversidad. Es decir, deja de ser un tema meramente de los estados y se convierte en un tema de la sociedad. Pero también la Cumbre de la Tierra de 1992 se vuelve muy importante porque aparece el Convenio de Diversidad Biológica, el CDB, CBD en inglés, por la sigla en inglés, pero aparece el CDB, el Convenio de Diversidad Biológica. Es un tratado internacional jurídicamente vinculante que tiene 3 objetivos que me parecen muy importantes. El primero de esos objetivos es la conservación de la diversidad biológica, es decir, que deberemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance como sociedad, como humanidad, para garantizar la conservación de la diversidad biológica, de nuestra biodiversidad, de nuestra fauna, de nuestra flora, porque empezamos a entender que nuestra fauna, que nuestra flora, que ese conjunto que se transforma en ecosistemas estratégicos, generan unos servicios ecosistémicos para la humanidad. El caso más palpable que tal vez más sentimos nosotros es la producción de agua. Por ejemplo, en nuestro caso, en el caso colombiano, la conservación de los páramos, del ecosistema de páramo. ¿Por qué? Porque en el ecosistema de páramo se genera, nacen primero los ríos más grandes que tenemos en Colombia, pero además esos ríos más grandes que tenemos en Colombia le dan agua a cerca del 80% de la población colombiana. Entonces empezamos a hablar de la necesidad de conservar la diversidad biológica como un tema de supervivencia de nosotros mismos. Entonces ese es un objetivo. Y ese objetivo llevado al turismo, digamos, como un negocio verde o al turismo sostenible, pues entonces estamos hablando de la necesidad de que la actividad turística, por ejemplo, no debe estar por encima de la conservación de la playa, o por ejemplo pasa mucho en los destinos de sol y playa, nos está pasando mucho esto, que como no tenemos claro estos conceptos en los empresarios del sector turismo, entonces a veces tenemos una playa que es muy bonita, pero resulta que esa playa es la playa a la que llegan las tortugas marinas a desovar, a dejar sus huevos. Y resulta que esa playa es muy importante porque esas tortugas han estado ahí por centurias, ¿sí? Por cientos de años llegando, pero entonces llega la actividad turística y entonces si el empresario de turismo no tiene claro este tema, entonces simplemente extinguimos la tortuga porque la playa es muy bonita y la playa se tiene que llenar de hoteles y de restaurantes y demás, y entonces acabamos con una especie. Entonces es parte de lo que hay que empezar a entender, que la actividad, en este caso turística, no puede estar por encima de la conservación de la diversidad biológica, de la biodiversidad, por los servicios ecosistémicos que nos proveen. El segundo objetivo es la utilización sostenible de los componentes de la biodiversidad. Y esto se traduce en un tema que por lo menos en nuestro país, en Colombia, ha ganado mucho auge, que es la economía verde o los negocios y los emprendimientos verdes y sostenibles. Entonces, ¿cómo hacer la utilización sostenible de los componentes de la biodiversidad? Por ejemplo, en Colombia tenemos una línea muy importante que se llama biocomercio sostenible. Y el biocomercio sostenible, por ejemplo, al interior del biocomercio sostenible hoy en Colombia tenemos el turismo de naturaleza y tenemos criterios de sostenibilidad para que podamos producir al mismo tiempo que conservamos, que mitigamos impactos. Y esto es la utilización sostenible de los componentes de la biodiversidad a través de la economía verde, de los negocios verdes y del biocomercio sostenible. El tercer punto tiene que ver con la participación justa y equitativa de los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos o de la biodiversidad. En ese sentido, por ejemplo, aquí de lo que estamos hablando, y para hablar propiamente de turismo, aquí de lo que estamos hablando es de comercio justo, de comercio justo. Entonces, empezamos a entender que las comunidades locales, la Organización Mundial del Turismo tiene un concepto que es el de las comunidades anfitrionas, ¿ya? La Organización Mundial del Comercio, por ejemplo, la OMC, habla de comercio justo, porque estas comunidades locales deben ser consideradas en nuestros socios en la actividad turística, perdón, ¿ya? Entonces son socios locales, hay que pagarles justo,
hay que pagarle lo justo a las comunidades locales, hay que vincular a las comunidades locales en este ejercicio del turismo de naturaleza, del turismo cultural. En general, el turismo sostenible debe propender por estos temas. ¿Ya? Entonces, finalmente, en Río de Janeiro sacamos este concepto. ¿Qué es desarrollo sostenible? Entonces sale este concepto. Entonces, satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las del futuro para atender sus propias necesidades. Esto básicamente quiere decir que de la misma manera como hoy nosotros, generacionalmente, podemos disfrutar de la playa, del río, de la montaña, del mar, del estero, del manglar, del arrecife coralino, ¿sí? Y de los servicios ecosistémicos que nos proveen, las futuras generaciones tienen ese derecho adquirido. Y básicamente, ¿qué estamos diciendo aquí? Que intentemos dejarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, un país o un territorio igual o mejor a como nosotros lo recibimos. Eso es lo que en la biología de la conservación y en los modelos de desarrollo sostenible territorial se llama la ética intergeneracional, la ética de nosotros con las futuras generaciones. Ahora, también aparece en el año de 1994, que es una reunión que me parece importante, la Conferencia de Ciudades Europeas Sostenibles, ¿ya? Y aparece entonces la Carta de las Ciudades Europeas hacia la Sostenibilidad, que se conoce como la Carta de Aalborg, ¿ya? En 1994. Este es un tratado donde fundamentalmente las ciudades europeas y la Unión Europea se compromete para empezar a trabajar por ciudades sostenibles. Y eso me parece interesante porque es que gran parte de lo que hay ahí como antecedente es lo que nosotros años después empezamos a trabajar en el turismo, liderados por la Organización Mundial del Turismo, por la OMT, el caso colombiano por nuestro Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, nuestro Viceministerio de Turismo. Empezamos a trabajar en algo que hoy se conoce como los destinos turísticos sostenibles, ¿sí? Y tenemos normas técnicas. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de lo que nosotros hacemos en Colombia. Luego, en el año 2002 se hizo una reunión que se llamó Río+10. Esa reunión de Río+10 fue una reunión para revisar algunos de los objetivos del desarrollo sostenible que las naciones estaban implementando, qué avances había previo a la reunión de Río+20, que es la de los 20 años después, 1992, nos vamos a 2012, ¿ya? Y esa reunión, digamos, era más una reunión para mirar cómo estábamos. Es una reunión que se hizo en Johannesburgo, sí, que reafirmó el desarrollo sostenible como el elemento central de la agenda internacional y de un nuevo ímpetu a la acción global para la lucha contra la pobreza y la protección del medio ambiente. Entonces, ratificamos que definitivamente tenemos que trabajar en una agenda para que el desarrollo de las naciones sea de una manera sostenible o sustentable, como ustedes lo quieran llamar. En el año de 2009 se desarrolla la 15ª Conferencia Internacional sobre Cambio Climático, haciendo un análisis para preparar futuros objetivos para reemplazar los del protocolo de Kioto que terminaban en el año del 2012, que era el protocolo relacionado con el tema de las emisiones. Luego aparece Río+20 y Río+20, pues nuevamente nos volvimos a reunir como humanidad en la ciudad de Río de Janeiro, en Brasil, para revisar y para analizar qué estaba pasando con los objetivos del desarrollo sostenible. Entonces, en Río de Janeiro, este es el logo pues, del evento, Río+20, los pueblos del mundo se han reunido para discutir el problema de la economía verde, el desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza. Entonces, empezamos de verdad, en Río+20, empezamos a hablar
de la necesidad de trabajar modelos de economía verde. Y eso, digamos, me parece importante porque al menos nosotros en Colombia ratificamos ese tema de la economía verde, ratificamos ese tema de la economía. Nosotros nos vinimos de Río Más 20, estoy hablando del caso colombiano, nos vinimos con el compromiso de apostarle a la economía verde en el país. Y es así como nuestro Ministerio del Medio Ambiente lanza el Plan Nacional de Negocios Verdes y la Estrategia Nacional de Biocomercio Sostenible. Son dos documentos, digamos, que en el país son como las columnas vertebrales de una apuesta que en ese momento, pues, el gobierno de turno, en el año 2014, empezó a trabajar y hoy es muy fuerte en nuestras regiones, en nuestro departamento, la autoridad ambiental, que es la CBC, trabaja en ese tema del plan de negocios verdes, de economía verde, y ahí incorporamos el turismo de naturaleza, y estoy hablando pues como del caso colombiano. En el año del 2015 se hace la cumbre de las Naciones Unidas del Desarrollo Sostenible, que se hizo en Nueva York para adoptar formalmente una nueva y ambiciosa agenda de desarrollo sostenible. Es la famosa agenda que conocemos como Naciones Unidas 2030 o es la famosa agenda que conocemos como los ODS, que algunos pues han llamado como la utopía latinoamericana porque pues algunos han decidido llamarlo así porque pues ese tema de fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar de calidad para los pueblos. En el caso latinoamericano, pues muchos dicen que eso, que cada vez nos alejamos más de eso, pero yo creo que hay que seguir intentándolo y hay que seguir trabajándolo. Y al menos nosotros en la Universidad Autónoma de Occidente, como se los conté hace un momento, pues hemos hecho toda una apuesta institucional porque estos 17 objetivos del desarrollo sostenible de verdad se implementen, se cumplan y con las comunidades con las que trabajamos intentamos, digamos, como decimos coloquialmente en Colombia, pegarle a la mayor cantidad posible de estos objetivos. Aparecen los objetivos del desarrollo sostenible, aparece, aparece entonces este proceso de los ODS, aparece una nueva propuesta, básicamente, que plantea el desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible de las Naciones Unidas y esta agenda plantea 5 ideas principales. Primero, que el desarrollo tiene una dimensión económica, social y ambiental. Eso lo veníamos arrastrando, para hablarlo coloquialmente, desde la Cumbre de la Tierra de 1972 de Estocolmo. ¿Ya? Segundo, que había que avanzar hacia las pautas más sostenibles. Exige atender carácter de sostenibilidad como un proceso, ¿sí? Los procesos de sostenibilidad. Tercero, el avance hacia la sostenibilidad es un cambio positivo. Las estrategias significan un cambio positivo para las oportunidades de empleo y de bienestar de la ciudadanía. Cuarto, el desarrollo sostenible representa una clara oportunidad estratégica a largo plazo. Quinto, el compromiso institucional y el consenso social son piezas claves en el proceso de avance hacia la sostenibilidad. Estas son las 5 ideas principales de los ODS y del concepto pues, del desarrollo sostenible. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son los principios básicos del desarrollo sostenible? Los principios básicos son, primero está el principio de la sostenibilidad, ¿ya? Que sale a raíz del informe Brundtland, o sea que el desarrollo sostenible se define como el tipo de desarrollo, lo que les conté ahorita. Segundo, el principio de equidad, el principio según el cual cada persona tiene derecho, aunque no la obligación, a hacer uso de la misma cantidad de espacio ambiental. El tercero es el principio de la precaución, según el cual se establece la conveniencia de tomar medidas antes de tener la seguridad de que se van a producir determinados efectos. Es decir, unas legislaciones ambientales en los países para enfrentar estos temas que se hablaban desde Estocolmo relacionados con los impactos ambientales. Es decir, hoy, por ejemplo, en mi país eso se llama los estudios previos de impacto ambiental. Antes de hacer una obra, antes de desarrollar un proyecto, hay que hacer un estudio de impacto ambiental para prever y generar unas propuestas de mitigación de esos impactos. Cuarto, principio de responsabilidad diferenciada, ¿ya? Y quinto, el principio de quien contamina paga, que es uno de los temas, pues, que
lastimosamente como principio, y ahí sí tengo que decirlo, algunas naciones no supieron, digamos, como poner sobre la mesa este principio. Nosotros en Colombia ese sí que lo hemos aplicado, pero no de la manera más correcta, digamos, porque la idea era que quien contamina paga, pero paga alto, de tal manera que la opción no sea contaminar. Algunas legislaciones, como la nuestra, hicieron un proceso en el que a veces es más fácil pagar que contaminar. Pero finalmente esa era como la idea. Bueno, ¿qué ha pasado entonces en el turismo? ¿Cómo se ha incorporado este tema de todo lo que acabamos de ver en el turismo? Entonces, ¿qué ha pasado con el turismo? Lo primero es que la Organización Mundial del Turismo, a partir de 1992, de la reunión de Río de Janeiro de 1992, entonces hace un llamado a decir, miren, tenemos que empezar a trabajar una apuesta mundial de sostenibilidad en el turismo. Paso número 1, que es turismo sostenible. Entonces, turismo sostenible es el equilibrio entre los aspectos ambientales, económicos y socioculturales en el desarrollo del turismo para garantizar su sostenibilidad a largo plazo. Entonces, básicamente, ¿qué es el turismo sostenible? El equilibrio de las dimensiones del desarrollo sostenible en un territorio que se aplican a través del turismo. Pero eso no es así de sencillo. Miren, aquí está, yo creo que muchos de ustedes han visto este gráfico en diversos lugares. Entonces, pensemos lo siguiente. Entonces, tenemos un destino turístico. Entonces, tenemos un territorio. Y en ese territorio vamos a desarrollar el turismo sostenible, en ese destino. Entonces resulta que ese turismo sostenible tiene, en principio, tiene 3 dimensiones. ¿Sí? Entonces tiene la dimensión sociocultural, entonces tiene la sostenibilidad sociocultural, tiene la sostenibilidad económica y tiene la sostenibilidad ambiental. ¿Sí? Y hasta ahí todo bien. Quiere decir que ese destino debería trabajar en unos elementos de sostenibilidad sociocultural. Entonces ahí hay unos elementos en los cuales habría que trabajar. Temas como los derechos de los ciudadanos, la calidad del empleo, el patrimonio cultural local, que en muchas localidades pues cambia. En el tema colombiano lo tenemos a través del turismo cultural, tenemos una política de turismo cultural en el país, entonces se trabaja en temas como gastronomía, festividades y eventos, grupos técnicos de especial interés para el país, que son patrimoniales, y todo el tema de los sitios patrimoniales e históricos de interés. ¿Ya? Tenemos por el otro lado la sostenibilidad económica, entonces el lado pues económico, administrativo del turismo. El turismo tiene que generar divisas, tiene que generar empleo, tiene que generar todos estos temas. Y tenemos la sostenibilidad ambiental, entonces hay que conservar, hay que tener planes, hay que tener las normas técnicas sectoriales de turismo sostenible. Pero eso no es suficiente, resulta que estas dimensiones interactúan entre sí y aparecen nuevas dimensiones que hay que considerar. Entonces, cuando, cuando esta dimensión económica interactúa con la sociocultural, entonces aparece una nueva dimensión que es la de la economía local, o lo que conocemos como la economía DEL, que es desarrollo económico local. Entonces, la economía local. Entonces, cuando hablamos de turismo sostenible, el tema de lo local se vuelve muy importante. Muy importante. Hoy incluso estamos hablando de lo glocal, ¿sí? Que es la fusión de global con local, glocal, que es actuar localmente, generar desarrollos locales, pero conectarnos globalmente, o sea, conectarnos internacionalmente. Podemos hacer unos desarrollos locales y estar conectados internacionalmente, globalmente. Cuando esta sostenibilidad económica interactúa con la ambiental, entonces aparece la integración de la economía con el medio ambiente. Entonces estamos hablando de economía ambiental, estamos hablando de comercio justo, estamos hablando de mercados verdes, estamos hablando de negocios verdes, estamos hablando de emprendimientos verdes y sostenibles, estamos hablando de economía verde, que dicen que es la economía del siglo XXI, ¿no? La economía a escala humana, la economía verde y los negocios verdes, el biocomercio sostenible, los mercados verdes y demás. Cuando la sostenibilidad ambiental interactúa con la sostenibilidad sociocultural,
entonces estamos hablando de una dimensión que es la de conservar con equidad, que es un poco lo que se quiere hacer con el Convenio de Diversidad Biológica y con la Agenda 21. Entonces, incorporamos estos elementos de la Agenda 21 y del Convenio de Diversidad Biológica al sector del turismo. De hecho, por ejemplo, en el caso nuestro, en Colombia, el turismo de naturaleza, que es biocomercio sostenible, que es un negocio verde, tiene como primer principio el primer objetivo y el segundo objetivo del Convenio de Diversidad Biológica. Entonces, ¿cómo incorporamos los objetivos del Convenio de Diversidad Biológica al proceso del turismo? Listo. Ya empiezan a aparecer una serie de documentos que me parece importante que los veamos, ¿sí? Posterior a esto que acaba de pasar, como por ejemplo la Carta del Turismo Sostenible. La Carta del Turismo Sostenible, que me parece que es interesante leerla, es un documento que se hizo en la ciudad de Lanzarote, en España, en una reunión mundial de expertos de turismo sostenible, que se hizo en el año de 1994, ¿ya? Y que tiene 14 principios básicos sobre cómo es que vamos a volver al sector o a la actividad turística sostenible. Por allá a principios del año 2001, aparece este documento que, ojo, por lo menos yo creo que todos los que estamos aquí debemos conocer, porque se conoce como los 10 mandamientos del turismo, y se supone que todo profesor, investigador, empresario, estudiante que esté estudiando turismo, que tenga que ver con el turismo, debe casi que poner la mano sobre el código ético en turismo y decir: juro solemnemente hacer cumplir y respetar el código ético de turismo. El código ético en turismo se conoce como los 10 mandamientos del turismo porque son 10 artículos, 10 artículos. Pero en este caso particular, el artículo 3 del código ético en turismo es el artículo donde nos comprometemos como empresarios, investigadores, profesores, como actores del sector turismo, a garantizar que el turismo que se desarrolla en el planeta sea sostenible, sea turismo sostenible. Y en ese artículo, que es como una página y media, este es un documento chévere de leer, porque son 10 artículos, son, qué sé yo, 15, 20 paginitas, perdón, que uno se puede leer rápidamente. Posterior al Código Ético en Turismo, pues, hay una organización que a mí me encanta lo que hace, me parece que es importante, que es socio activo de la Organización Mundial del Turismo, que es el Consejo Global del Turismo Sostenible, que muchos de ustedes han de conocer, y trabaja con la Organización Mundial del Turismo este tema que me encanta, que son los criterios globales del turismo sostenible, que todos los empresarios y todos los actores del sector turismo deberíamos velar porque se cumplan. El primero de ellos es que el turismo sostenible tiene en cuenta los modelos de consumo. Y esto sí que es importante. ¿Cuál es el modelo de consumo del turismo sostenible? Pues el consumo responsable. ¿Y qué es el consumo responsable? Pues está asociado con el comercio justo, está asociado con el consumo local, está asociado con la economía circular. Y oigan que sí, que después de la pandemia es algo que la Organización Mundial del Turismo ha llamado la atención de que es algo que hay que trabajar, y es el consumo local, el consumo responsable, comprarle a las comunidades locales, comprarle a los empresarios de turismo locales, ¿sí? No a las grandes superficies, y tener claro el tema de la responsabilidad en el consumo, incluso en el consumo que hacemos los empresarios en temas como por ejemplo el agua, la energía o lo que hoy llamamos los proveedores sostenibles, los detergentes y demás. Pero en este modelo de consumo responsable también articularnos como empresarios con las comunidades locales para que, por ejemplo, se conviertan en nuestros operadores o en nuestros proveedores. Porque el café que yo me tomo en el hotel lo mando a traer de la capital cuando aquí hay una comunidad local que produce café y le puedo comprar el café? O le puedo comprar las verduras,
o las artesanías con las que decoramos el hotel, la hace un grupo de mujeres artesanas de la comunidad local, ¿ya? Segundo, respeta los modelos productivos acorde al territorio. Aquí hay un peligro inminente y es el siguiente, y eso se los digo porque yo veo mucho acá en Colombia, y es que hemos empezado a pensar que el turismo es la respuesta a todos los problemas. Entonces hemos vuelto el turismo como si fuera la caja de Pandora o como si el turismo fuera a solucionar todos los problemas de un territorio. Y ahí, por ejemplo, hay un problema. Yo he visto, por ejemplo, pues a los que se autodenominan consultores o incluso colegas, profesores, investigadores, muchas veces le recomiendan a las comunidades locales, por ejemplo, deje de ser pescador o deje de ser agricultor o deje de hacer lo que históricamente han hecho y dedíquese al turismo. Y eso tiene un riesgo muy potente. ¿Por qué? Porque acaba la identidad cultural de los pueblos, porque afecta el quehacer de las comunidades y entendamos que el turismo es un sector de ciclos, de picos, de temporadas. El turismo debe ser una actividad más dentro de las actividades que desarrollan las sociedades y las comunidades. ¿Qué pasó en la pandemia? Que todos esos países y esas comunidades que el 100% dependían del turismo, no se terminan de levantar todavía el efecto de la pandemia. Hoteles que se tuvieron que cerrar, restaurantes que se tuvieron que cerrar. ¿Por qué? Porque enfocamos todo el aparato productivo de los territorios y de las comunidades a depender 100% del turismo. Hay un dicho muy popular acá en Colombia, de las abuelas, que dice que uno no pone todos los huevos en la misma canasta, porque si se cae la canasta, pues me quedo sin huevos. Pero finalmente es eso. Entonces, si yo tengo una comunidad de pescadores, pues hombre, ¿qué va a venir a ver el turismo? El turista, perdón, viene a ver la actividad de pesca artesanal. Si yo siembro café, hacemos agroturismo y entonces el turista viene a vivir una experiencia de café. Y así sucesivamente. Ah, somos artesanas, artesanos, listo. Ah, nos dedicamos a, a la música, nos dedicamos a otras actividades. Bueno, listo. Entonces, respetemos los modelos productivos de la comunidad local e incorporémoslos en el turismo, no que el turismo se vuelva todo, porque hay un riesgo. Ahí es donde pues el turismo deja de ser, como decimos nosotros acá, una bendición y se vuelve una maldición. El turismo, pues, y eso también hay que tenerlo muy claro. Así como el turismo puede ser algo muy bueno, si lo hacemos así, sostenible y lo hacemos bien, el turismo también puede ser algo perverso, también puede ser algo malo si no lo desarrollamos bien. Tercero, se debe compatibilizar la actividad turística y la protección del medio ambiente. Eh, Producir conservando, no gastar tanta agua, no gastar tanta energía, conservar las áreas naturales que hay en la zona, trabajar con comunidades locales, no contaminar, no generar muchos residuos sólidos o tener planes de manejo, planes de gestión, todo este tipo de cosas. Respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas sí que es importante, y esto digamos es muy importante porque es que la cultura y la identidad cultural de los pueblos es algo que es muy importante salvaguardar. Y el turismo muchas veces pone en riesgo porque hay una línea muy delgada, hay una línea muy delgada, pero muy delgada, entre la mercantilización de la cultura local y la salvaguarda desde el turismo. Entonces uno ve casos aberrantes, sobre todo con comunidades indígenas, donde casi que diseñan todo el proceso de la comunidad indígena pensado en el turista y no en la identidad y en el patrimonio y en la salvaguarda. Hoy las comunidades indígenas en el mundo, cansados de eso, de que los vieran como atractivo turístico y no como patrimonio cultural de un territorio, han creado ese nuevo concepto que a mí me encanta de turismo indígena, por ejemplo, que es diferente al concepto de etnoturismo, ¿no? Y es algo que están construyendo con la Organización Mundial del Turismo, con la WINTA, que es la organización que representa a las comunidades indígenas en temas de turismo. Entonces, eso de la autenticidad, pues es importante, pero no ver
no ver la autenticidad como un atractivo, sino la autenticidad como la expresión de la identidad cultural local, que es patrimonio. Ojo, y el turista se tiene que sentir halagado de poder ir a ver eso, esa expresión cultural, no que diseñamos la expresión cultural para el turista. Tenemos que empezar a quitarle esa idea que es el mercado el que nos condiciona el destino. En turismo sostenible es el destino el que busca el mercado, eso es diferente. ¿Sí? No es el mercado el que nos condiciona, es el destino el que decide qué tipo de turistas quieren que vengan para que después los habitantes locales no estén sufriendo de turismofobia, que ya está pasando en el mundo. Se debe garantizar la participación de los actores del sector. El turismo es una cadena y ojalá pudiéramos articular la cadena de la mejor manera posible y ojalá permitir que los actores locales tengan participación. Nos está pasando mucho que nos llenamos de eh, empresas muy grandes de turismo y la comunidad local no tiene pues las verdaderas posibilidades de participación. Se debe garantizar una experiencia única al visitante y sensibilizarlo en los temas de la sostenibilidad local. Aquí hay dos elementos. Lo primero, hay que ofrecerle una experiencia única al visitante. Recuerden que el visitante vive una experiencia y la experiencia tiene tres niveles. Tres niveles. ¿Dónde está un visitante? Un visitante puede tener tres estados de acuerdo a lo que le demos, con su experiencia. Él puede estar insatisfecho y técnicamente uno dice que está insatisfecho cuando el rendimiento percibido no es igual a su experiencia, ¿sí? Cuando lo que recibió está por debajo de lo que él pagó, por lo que él pagó. Cuando el rendimiento percibido es igual, es decir, cuando le damos lo que él estaba esperando, entonces él está satisfecho. Pero cuando le damos más de lo que él estaba esperando, entonces él está complacido. Entonces está en un estado de complacencia, ¿ya? Y eso es importante, garantizar experiencias únicas al visitante alrededor de los temas de la sostenibilidad, el turismo sostenible. Entonces, dos elementos que nosotros en Latinoamérica tenemos muy fuertes y que hacen parte de esa experiencia única e irrepetible: naturaleza y cultura. La naturaleza y la cultura latinoamericana son únicas. Entonces, si la experiencia contempla temas de naturaleza y de cultura, digamos, la experiencia va a ser única e irrepetible. Y sensibilizarlo frente a esos temas, que eso, digamos, se vuelve muy importante. El año 2017 fue declarado pues el Año Internacional del Turismo por la Organización Mundial del Turismo. En ese año se trabajó muy fuerte, digamos, en todo lo que tiene que ver. Ahora, con relación a las empresas, voy a mostrar sobre todo lo que es el caso nuestro, el caso colombiano y lo que nosotros venimos haciendo en Colombia, pero les quiero dejar este caso que me parece maravilloso. Es un caso que fue liderado pues en su momento por Rainforest Alliance, que lo consiguen fácilmente en internet, en las redes, que es la guía de buenas prácticas de turismo sostenible para comunidades de Latinoamérica. Esta es una buena guía. Este es un documento muy útil que ustedes pueden descargar. Es un documento que ustedes pueden mirar, que se lee muy fácil. Es un documento fácil de implementar en las empresas del sector turismo, que tiene las dimensiones que hemos hablado, en la dimensión ambiental que hay que hacer. Pues en aquellas épocas cuando Rainforest Alliance certificaba turismo sostenible, pues hoy ya Rainforest no certifica turismo sostenible, le vendió, digamos, esa parte del proceso a otra compañía, pero esta es una buena guía, yo se la recomiendo, ¿ya? Y les voy a mostrar el caso colombiano para cerrar esta charla en estos últimos 2, 3 minutos que me quedan, para entrar pues a compartir con ustedes y por si hay preguntas, perdón. Lo primero que hay que decir es que nosotros en Colombia tenemos la Ley 300 de 1996, es nuestra ley de turismo, y en la ley de turismo hay todo un ejercicio alrededor del tema de la sostenibilidad. Fue nuestro primer documento, hemos empezado a trabajar en eso y tenemos al interior del país un sistema de calidad, el sistema de calidad colombiano, en el cual, que se encuentra como calidadturística.gov.co, en el cual pues es una plataforma que tienen los empresarios colombianos
donde se pueden asesorar, todo el tema de la calidad turística y donde hay una línea enfocada al tema del turismo sostenible. El turismo sostenible en Colombia, se hace a través de lo que conocemos como las NTSTS, que son las normas técnicas sectoriales de turismo sostenible. Las normas técnicas de turismo sostenible en Colombia se fundamentan en esta norma. La norma ISO 14001, que digo yo es la mamá de todas las normas de sostenibilidad porque es la norma del sistema de gestión ambiental, eso opera en todo el mundo, ¿ya? Y nuestras normas técnicas sectoriales de turismo sostenible en Colombia, pues tienen como columna vertebral esta norma, y tenemos NTS pues como para todo. Entonces tenemos NTSTS 001, que es para destinos turísticos sostenibles, tenemos la 02, que es para alojamientos y hoteles, la 001-2, que es para playas sostenibles. Aquí pues hago una mención especial al tema de las playas banderas azules que tenemos en el país. Nosotros acá en la zona de donde yo vivo, en el Valle del Cauca, tenemos una playa bandera azul en Maguipi, que es un lugar muy bonito que tenemos en nuestro Pacífico, la 04 que es de restaurante, la 00, la NTSTS 005 que es de transportadores y la NTS 006 que es de sitio de convenciones y todo eso, tiene dos versiones, la 0061 y la 0062, ¿ya? Tenemos también en Colombia la experiencia del sello ambiental colombiano, que también es una norma de calidad, y tenemos una institución al interior del Estado colombiano, del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que antes se llamaba el Programa de Transformación Productiva, ahora ustedes lo pueden buscar, lo pueden googlear como Colombia Productiva, y dentro de Colombia Productiva pues hay toda una línea que se llamaba de transformación sostenible de las empresas sostenibles de Colombia, donde se trabaja todo este tema. Tenemos este documento que es reciente en el país, que es la Guía de Buenas Prácticas en Sostenibilidad para Prestadores de Servicios del Turismo de Naturaleza de Colombia. Lo que ven a la izquierda es la portada de la primera versión, que fue una versión muy de caricatura, muy fácil de leer, era una guía sencillita, bonita. A mí esa versión me encantaba, me gustaba mucho, porque digamos que como que para el empresario local, de comunidad campesina, del páramo, tal, era muy digerible, era muy fácil. Hicimos una evolución ahora y tenemos ese libro que ustedes ven al lado, de lectura, de mirar indicadores y demás, digamos, es como la evolución. Tenemos la norma de destino y todas las normas, pues, de las que yo les he hablado en el país. Hay una base, digamos, bien interesante ahí. Y tenemos también, hay que decirlo, en el país, en eso hemos ayudado mucho desde la Universidad Autónoma de Occidente y desde algo que tenemos en el país. Nosotros en Colombia tenemos el CITUR con C, que es el Centro de Información Turística de Colombia. Y el CITUR con C tiene unas sucursales regionales, por ejemplo, en mi departamento, que es el CITUR con S, que son los sistemas de información turística. Nosotros en mi departamento, mi región, que es el Valle del Cauca, tenemos el CITUR Valle, el Sistema de Información Turística del Valle del Cauca. Y lo que hemos hecho entre los CITUR con S y los CITUR con C en el país, en esa articulación, es que hemos diseñado una propuesta de indicadores de sostenibilidad para el país, para las regiones. Tienen ahí las siglas del CITUR con C y el CITUR con S. Y estamos midiendo, por ejemplo, el consumo de agua, protección de la biodiversidad. Bueno, hay toda una serie de indicadores muy importantes que nosotros medimos periódicamente en nuestras empresas, en nuestros destinos, en las dimensiones de la sostenibilidad. Y una herramienta que nosotros hemos venido utilizando, que es el índice de sostenibilidad turística. Yo soy el creador y el autor de ese índice para Colombia. El creador del índice de sostenibilidad turística lo creé por allá en el año 2010, de hecho, y hemos hecho muchas mediciones en hoteles, en restaurantes, en agencias de viajes con este índice de sostenibilidad turística. El índice de sostenibilidad turística que diseñamos es un índice que trabaja por dimensiones,
por variables y por inmedición de indicadores. Entonces el índice al final le dice a uno qué tan sostenible es una empresa de acuerdo a la clasificación de la empresa, y entonces la clasificación es si la empresa tiene la sostenibilidad incipiente o sostenibilidad intermedia o la sostenibilidad en proyección competitiva, o eres competitivamente sostenible. Ahora, recientemente en el año 2020, en el 2020, estábamos pues encerrados en la pandemia y demás, sacamos la ley 2068 en el país, que es la nueva ley de turismo, donde hay un tema muy fuerte alrededor del tema del turismo sostenible en la nueva ley de turismo de Colombia, y lanzamos también, en ese año, lanzamos la política de turismo sostenible de Colombia, una política que se llama Unidos por la Naturaleza, entendiendo pues que la sostenibilidad no solamente tiene que ver con naturaleza, sino con muchos otros temas, sino que en honor a la megadiversidad que tenemos en el país, la quisimos llamar así. Y lo último que hemos lanzado en el país, en Colombia, tenemos este portal que se llama Colombia Turismo Sostenible. Ustedes lo pueden digitar, colombiaturismosostenible.com, que es un portal, ahí lo dice, es la nueva estrategia que brinda formación a los empresarios de turismo para adoptar buenas prácticas de sostenibilidad ambiental y buenas prácticas de sostenibilidad en los empresarios del sector turismo. Esto es, digamos, lo que tenía, digamos, como para contarles. Si tenemos preguntas o tenemos comentarios que ustedes quieran hacer, con mucho gusto, Karin y los demás, quedo a su disposición. Si hay preguntas y demás, con mucho gusto las puedo resolver, y muchas gracias por su atención, y espero no haberme extendido mucho. Muchas gracias. Okay. ¿Me escuchan bien? Sí, me parece que sí. Sí, te estamos escuchando. Muy bien. Voy a desbloquear los micrófonos porque hay algunas preguntas en el chat para compartírselas. A ver, la maestra Yocasta comparte: buenas noches, muy interesante los inicios de este tema. Me gustaría saber cuáles proyectos han implementado para impactar socialmente a la comunidad donde se desarrolla la actividad turística. Pero mi amor, Karin, ¿cuáles proyectos tienes? No entendí lo último. Se han implementado para impactar socialmente a la comunidad donde se desarrolla la actividad turística. Bueno, listo. Voy a hablarles de nuestro caso, el nuestro, que es lo que yo manejo en la Universidad Autónoma de Occidente, que fue parte de lo que no les conté al principio para no alargar la charla, y es que nosotros en la Universidad Autónoma de Occidente, cuando decidimos que la sostenibilidad se volvía la columna vertebral pues de la universidad, y hemos hecho todo este ejercicio, nosotros también en la universidad diseñamos algo que hemos llamado, porque si la universidad cambia, y además hoy somos, y ese es el eslogan de la universidad de la comunidad y para la comunidad, y si va a ser una universidad que le apueste a la sostenibilidad, tiene que ser una universidad que deje de estar encerrada en el escritorio, encerrada en los jardines bonitos y el escenario bonito que tenemos en el campus sostenible, y salga a la comunidad, ser de la comunidad para la comunidad. Y eso nos implicó crear un modelo propio de intervención de territorios alrededor del tema de la sostenibilidad. Y eso nosotros pues lo hemos patentado, y todo eso se llama DLS WOW. DLS WOW es Desarrollo Local Sostenible, Universidad Autónoma de Occidente. Y es intervenir modelos de desarrollo local con las comunidades. Nosotros, en el lugar donde nosotros habitamos, en el departamento del Valle del Cauca, nosotros hoy estamos trabajando con cerca de 14 comunidades, y tal vez un poco más, pero digamos esas son el eje central donde hoy estamos trabajando en el departamento, en el norte, en el centro, en el sur, en el oriente, en el occidente de nuestro departamento, que es el modelo de desarrollo local sostenible, que lo intervenimos a través del turismo. Es un modelo que tiene dos dimensiones.
La primera dimensión, universos, perdón, el primer universo es el universo de la gestión integral del destino. La gestión integral del destino alrededor de la participación, la transformación social y la gobernanza de los destinos turísticos, es decir, la articulación entre el sector público, privado y comunitario para generar ese desarrollo local, generar condiciones desde la participación. Y el otro universo es el de los activos o los potenciales territoriales. Y es la manera como estamos interviniendo y socialmente, digamos, eso ha venido funcionando muy bien porque hay un elemento ahí para nosotros diferenciador que es el capital social, el fortalecimiento del capital social para poder que esa gobernanza que permita la gestión integral del destino funcione. Incluso en nuestra página web de la Escuela de Turismo, que tal vez la vamos a colgar ahorita ahí, están muchos casos pues de comunidades donde trabajamos y porque socialmente eso es lo que hemos venido interviniendo, eso es lo que hemos venido haciendo. Un modelo de desarrollo local sostenible con estos dos pilares, el tema de la gestión integral del destino, el tema de garantizar el patrimonio cultural, que se conserve el patrimonio natural y cultural a través de la gobernanza para generar desarrollo local sostenible. Eso es un poco lo que estamos haciendo. Ok, perfecto, gracias. Otra pregunta dice la señora Andrea. Doctor Germán, buenas tardes. Felicito su amplia descripción del turismo. ¿Qué proyectos se han realizado con Ecuador? De pronto usted parte de algún proyecto entre Ecuador y Colombia. Bueno, miren, Ecuador, nosotros tenemos un aliado estratégico en Ecuador, que es la Universidad de las Américas, la Escuela de Hotelería y Turismo de la Universidad de las Américas en Ecuador. Es un aliado estratégico para nosotros. Hemos hecho algunos temas con esta universidad, con Ecuador, en el tema de emprendedores del sector turismo de Colombia y Ecuador, Cali, Quito, bueno, como todo esto. Y claro que sin duda, si hay algún interés desde Ecuador o desde otras latitudes en Latinoamérica, como lo hemos venido haciendo, recientemente incluso acabamos de presentar una iniciativa que venimos trabajando con la Universidad de Belgrano también en Argentina, en Costa Rica hacemos algunas cosas, en México, ya, con mucho gusto nos pueden escribir al correo de la Escuela de Turismo nuestro, que es escuela-de-turismo@guao.edu.com, y con mucho gusto podemos acercarnos, nos podemos articular y podemos poner al servicio, digamos, como la experiencia que tenemos. Incluso nos han pasado temas en los que hemos recibido visitas de comunidades de otros países, ya, acá, a Cali, ya, para ver algunas de las experiencias que tenemos en el departamento del Valle del Cauca. Entonces, con mucho gusto, eso es, digamos, un poco como lo que yo siento que nos podemos articular y claro, cuenten con nosotros y con muchísimo gusto, como se los dije, ese es el eslogan, la universidad de la comunidad y para la comunidad. Perfecto. Stacy Corniel dice información de gran valor que hemos escuchado en esta tarde. Muchas gracias por realizar el evento. Y la presentación ha sido interesante, por lo que deseo saber cuáles recomendaciones y sugerencias les puede ofrecer a las universidades de Latinoamérica y a los estudiantes aquí presentes para la aplicación de las acciones implementadas en la Universidad Autónoma de Occidente. Bueno, miren, yo creo que nosotros en Latinoamérica tenemos un gran reto. Pues, bueno, voy a decir uno, aunque son muchos. Lo primero es que empezamos a entender que Latinoamérica es una, ¿sí? Es decir, y una desde el punto de vista de dos elementos que son patrimoniales muy importantes para todos nuestros países, y yo se los dije, la naturaleza y la cultura. Y no en vano, y miren este dato, en el mundo antes existían 12 países megadiversos. O sea, los países megadiversos son los que superan cualquier imaginario de diversidad natural y cultural, ¿sí? Y de esos 12 que habían antes, 6 están en Latinoamérica. Hoy ya estamos, sí, es decir, la mitad de esos países están en Latinoamérica.
Hoy estamos hablando de que hay 17 países megadiversos en el mundo, pero aún así, de 17 países, 6 y casi 7, porque estamos hablando por ahí de que va a haber una nueva incorporación, están en Latinoamérica. Ustedes saben lo que eso significa para el planeta Tierra. Eso es lo primero que nosotros tenemos que entender, el valor tan grande que tiene el que seamos países megadiversos y entender que ser países megadiversos es que tenemos, en principio, mucha naturaleza. Y esa naturaleza condiciona nuestra cultura, porque la cultura nuestra es el reflejo de la naturaleza que tenemos. Entonces, eso es lo primero que tenemos que aceptar, que somos megadiversos. A partir de ahí es que tenemos que entender que la gran ventaja comparativa que tenemos en Latinoamérica es la megadiversidad. Entonces, como la megadiversidad es la gran ventaja comparativa, listo, construyamos experiencias de turismo alrededor de la megadiversidad. No estoy diciendo que mercantilicemos la naturaleza y la cultura de nuestros territorios, que es lo que nos está pasando. Y lastimosamente el turismo ha empezado a hacer eso. Entonces el turismo está volviendo algo perverso de todas maneras, porque en todo lado el turismo es la cultura local, la está llevando a unos niveles de mercantilización que casi todo se piensa para el turista y no para el habitante local. Entonces, no nos olvidemos de nuestra identidad, no nos olvidemos de las comunidades locales, no nos olvidemos de nuestra naturaleza local. Dejemos de pensar que es que todo lo que hagamos tiene que ser porque viene el turista. No, desarrollemos nuestras comunidades, desarrollemos nuestra identidad y pongamos en práctica, hasta la medida de lo posible, los ODS y las buenas prácticas de turismo sostenible. Miren, esa guía que yo les compartí ahorita, la que sacó Rainforest, la guía de las empresas, de las buenas prácticas de turismo sostenible para comunidades en Latinoamérica, esa guía es una guía bonita, es una guía fácil de leer. Yo se la recomiendo a los empresarios, se la recomiendo a las comunidades, a los estudiantes, a los profesores de turismo sostenible. Qué bonito, por ejemplo, que desde la universidad, nosotros en la Autónoma nos hemos dado a la tarea de llegarle a las comunidades, de llevar a los estudiantes nuestros a que trabajen con las comunidades, que los trabajos de clase sean desarrollados con una comunidad, con un empresario local, que la investigación que hagamos sea acompañando a las comunidades locales, para que las universidades dejemos de ser solamente centros de pensamiento que solo se dedican a pensar y no a aportar conocimiento para generar desarrollo. Entonces, en gran medida eso es un poco el gran reto que tenemos en Latinoamérica. Tenemos que dejar de imitar a estas grandes universidades que tienen toda la plata del mundo, todos los recursos del mundo, y entonces pueden hacer investigación porque sí. Nosotros no, nosotros lastimosamente en nuestros centros de investigación no tenemos todo el recurso económico que quisiéramos, entonces necesitamos empezar a hacer investigación un poco más aplicada, una investigación que le sirva a la sociedad, que le sirva a la comunidad, porque lastimosamente no nos podemos quedar pues solamente en la investigación per se. Entonces, la recomendación es, miren, lean, hagan buenas prácticas, implementen buenas prácticas, sean consumidores responsables, consumidores sostenibles. Ese es un poco, digamos, como mi invitación. Perfecto, muchísimas gracias, doctor Germán. Todos los demás comentarios que están en el chat están en torno a agradecerle por esta majestuosa conferencia, que pasó de una charla a una conferencia realmente muy condensada y con muy buena información que yo sé que será de provecho tanto para los estudiantes que están aquí como para los profesionales. Agradecemos de manera especial al maestro Enrique Leonidas Pacheco, quien es director de la Escuela de Turismo de la Universidad APEC de aquí de República Dominicana, además de otros docentes, tanto de nuestra Escuela de Turismo de la UCE como de la UAO y de la Universidad AP que nos acompaña en el día de hoy. De verdad que nosotros nos sentimos más que satisfechos y honrados con su presencia y creo que le tomaré la palabra a Francisco, el maestro Francisco Castillo, colocó en el chat. Considero que el maestro Germán debería de darle esta conferencia a los diferentes responsables que trabajan para Zonadores. Zonadores es la Asociación de Hoteles y Restaurantes de aquí de República Dominicana y
y realmente que yo creo que esta conferencia les sería de mucho, mucho provecho para ellos, para que puedan tomar mejores decisiones en torno a todo el tema del cuidado, de la sostenibilidad en nuestros entornos turísticos, porque hemos visto cosas. En estos días yo me fui de vacaciones y realmente el tema de las playas, no sé si a ustedes les afecta el tema del sargazo, y es todas las consecuencias que nosotros estamos viviendo en nuestros entornos turísticos es precisamente por el poco cuidado que hay de parte de las empresas y que se han concentrado más en la explotación turística. Pero también, pues, como universidades nos sirve de ejemplo todo el trabajo que ustedes han estado desarrollando en apoyo a la comunidad y en apoyo a las empresas, sobre todo aquellas que van naciendo, para que nazcan y se desarrollen con una filosofía distinta, enfocados en el cuidado, pues tanto del medio ambiente como de la comunidad misma, el poder crecer juntos. Yo siempre hablo, cuando hablo del tema de sostenibilidad, yo pienso en el ganar-ganar. Tú ganas, pero yo también gano. Y si ganamos ambos, pues la sociedad se desarrolla más rápido y todos nos beneficiamos de un crecimiento sostenible. Así que nada, doctor Germán, de verdad que nos ha encantado el poder tenerlo aquí. Espero que podamos extender una nueva invitación, pero también para otros colegas de otras universidades que puedan acompañarnos y que nuestros estudiantes pues que le saquen provecho a toda esta información que usted nos ha compartido. Claro que sí, Karin, con mucho gusto. Ustedes saben que estamos en articulación, estamos trabajando desde nuestro interés en la Universidad Autónoma de Occidente llevar este ejercicio de la sostenibilidad y contribuir con la experiencia que tenemos para responder un poco con relación a lo que decían a la Asociación de Hoteles, precisamente la Asociación de Hoteleros de acá de mi departamento que se llama Cotelco. Es la organización con la que trabajamos los indicadores de sostenibilidad para el sector hotelero. Entonces, lo podemos hablar, yo podría incluso hablar con ellos para que en una próxima intervención la Asociación de Hoteleros de acá les muestre un poco cómo ha sido la experiencia, porque ya tenemos varios hoteles certificados en la norma de sostenibilidad, algunos incluso tienen certificación internacional en sostenibilidad, para que hablen entre hoteleros y hoteleros y podemos hacer un acercamiento bien chévere, bien interesante. Y claro que sí, y vamos a seguir trabajando. Creo que sigue ahora el proyecto de investigación que nos hemos planteado en conjunto entre ambas universidades, la capacitación, apoyarnos y que nuestros grupos incluso se puedan mover, que ustedes puedan venir acá a nuestra sede sostenible que tenemos en Cali para mostrarles, porque eso no es lo mismo, yo se los digo siempre a todo el mundo, eso no es lo mismo que se los cuente a que vengan y vean de verdad las huertas, la planta de tratamiento, el canal de televisión que tenemos al interior de la universidad. Nosotros tenemos un canal de televisión que tiene una tecnología también bastante interesante. El museo arqueológico que hicimos al interior de la universidad como parte de las apuestas del patrimonio cultural de la región, de comunidades indígenas. Es decir, yo creo que puede ser interesante y desde luego, pues poder ir a trabajar estos ejercicios de playas sostenibles y todos estos temas que hemos hablado en reuniones anteriores. Yo quedo muy contento con el espacio, con los comentarios. A todos y todas las asistentes un abrazo, muchas gracias por estos comentarios y de verdad seguimos, pues como yo siempre digo, como hermanos latinoamericanos trabajando por este desarrollo. Así es. También agradecemos a la Universidad UNAD de Ecuador, que también nos acompaña en esta tarde. Extendemos el agradecimiento a todas las autoridades, docentes y estudiantes que pudieron acompañarnos. La grabación de esta conferencia estará disponible para quien lo solicite. Yo voy a colocar mi correo en el chat porque lamentablemente el caso, las personas que se inscribieron de otras universidades, pues el correo electrónico no quedó grabado. Entonces, se requiere el correo para yo poderle compartir la grabación. Me escriben un correo electrónico, me dicen su universidad y su nombre, y yo le envío el enlace para que puedan acceder de manera libre a la grabación y lo puedan compartir con otros estudiantes, con el permiso del doctor Morales.
Así que nada, mis amores, que tengan un feliz resto del día de lo que queda, ¿verdad? Que puedan descansar en familia y muchísimas gracias por compartir con cada uno de nosotros. Muchas gracias, felicidades. Nos seguimos encontrando.